Por favor, me disculpan que coloqué el link donde no era. Eh, ¿Qué nos ha pasado durante estas 2 etapas? Por favor, escuchamos. Alexandra, Ana, María, Adolfo, Nelly, Ana, por ahí los que alcanzo a ver. Ana, dale, Buenas noches, padre. A Ana, ver, buenas noches. eh, en la primera etapa me ayudó a ver muchas cosas que se vuelven normales en la vida. Sí. Entonces va uno reconociendo en qué está equivocado. Y el estar en esta consagración me ha fortalecido el estar con la palabra, pero más con Monfort, porque me ha ayudado a soltar. Ujú. Y ya en el proceso de verme como soy, de reconocerme como soy, y de saber que tengo que soltar y empezar a ser feliz, a cambiar mi vida y a llenarla de mi Señor, de ese amor y empezar a soltar todo aquello que de pronto no me dejaba caminar, me hacía patinar. Entonces había estado en varias consagraciones y pues como alguna vez le expresé a ellas, de pronto la primera yo como que miraba casi como con atención de todo lo que está pasando. Ya en el segundo como que me iba sorprendiendo un poquito más y ya en el tercer dije, ay Jesús mío, perdona. Entonces, esta consagración de verdad debería pasar todos los laicos de la iglesia. Vivir esta consagración porque lo ayuda a uno a reconocerlo, a reconocerse, a soltar y de verdad empezar el camino con nuestro Señor. Y Montfort es una base muy bonita, muy grande, que es fuerte y eso es lo que necesitamos, que nos digan, venga, esto es lo que está mal. Que no nos traten con suavidad, que pronto nos vamos o que nos perdemos o que nos alejamos, no. Es la realidad y tenemos que afrontarla y empezar de nuevo. A mí me ha ayudado mucho y inclusive soy coordinadora de una comunidad y estuve hablando con mi comunidad y le dije, no, mientras no hagamos la consagración, nosotros no estamos en nada, no hacemos nada. Bien, Entonces sería bonito, bonito, bonito que todo el mundo participara, se metiera en el cuento de la consagración para soltar y empezar de nuevo. perfecto, Ana, muy amable, muchas gracias. ¿Quién más nos quiere Gracias a compartir? ustedes. Muy buenas noches para todos. ¿Me escuchan? Sí, Norma. Sí, señor, sí, padre. Buenas noches, padre, para Buenas. todos los compañeros. Yo estoy en este momento, como ustedes están viendo, estoy acá en la parroquia, todavía estoy en una reunión. La verdad, pues, muy agradecida con Dios principalmente, con la Santísima Virgen, por haber tenido la oportunidad de estar viviendo esta consagración. Por supuesto al Padre Gabriel también, muchos agradecimientos a nuestras compañeras, a Doris y a nuestra compañera Elena, que siempre muy puntualmente, muy juiciosas y sobre todo con esa fortaleza que les da el Espíritu Santo, cada 8 días disponen de su tiempo para compartir todas estas enseñanzas con nosotros. También el cambio para mí ha sido muy, muy grande. Me encuentro muy feliz porque en este momento estoy cursando acá una oportunidad que Dios me ha dado. El Padre, pues, el Padre Alexander ha visto en mí a una buena mujer y pues me ha delegado como ayudante de sacristía. Digamos que como iniciando el camino para ser ministra de la comunión. Entonces, cuando el padre me dijo eso, pues la verdad me sentí muy feliz, le di muchas gracias a Dios, porque la verdad que esa consagración me ha tocado mucho y pues yo en este caso pues he visto ese resultado, era algo que yo le estaba pidiendo a Dios hacía mucho tiempo y él
en este momento ha dispuesto, digamos que esa gracia y esa bondad para mí, para empezar ese camino, para prepararme para ser una ministra de la comunión. Entonces, muy feliz por eso y muchas gracias. Nuevamente muy agradecida con todos ustedes, también por los compañeros que ahí nos apoyamos en este caminar. Y pues Normal. Dios permita que podamos, Padre, pues culminar con muchos éxitos y por supuesto también muy dispuesta para participar en las actividades y pues en ese retiro que vamos a tener. Gracias, Bueno, Padre. muy bien. Sí, muchas gracias. Muchas gracias, Norma. Una última persona, por favor, y- y nos vamos a compartir un poquito más. ¿Quién nos quiere? Nelly, ¿usted quiere hablar o qué? Pues yo qué les diría, que a mí la consagración pues sí me ha cambiado muchísimo. Y en esta etapa en la que acabamos, pues estamos culminando, uno ya ve que cuando yo empecé, yo era totalmente diferente. Yo ahorita ya me siento que soy una persona totalmente, pues no digo que, uff, que bruta, que ya cambié del cielo a la tierra, no, pero voy en un camino de conversión que a mí me ha servido para poder como entender más a las demás personas, entenderme a mí misma y ya como que buscar más las cosas del Señor, estar más pegada a la Virgen María, ya rezar un rosario más completo, más dedicado. Eso me ha servido mucho a mí esta consagración. Me ha cambiado bastante. Muy bien, Nelly. Muchas gracias. Bien. Entonces, vamos a avanzar un poquito más en todo esto que Dios les ha permitido, digamos, crecer. O sea, lo que ustedes han podido crecer ha sido un deseo que Dios ha tenido desde el comienzo de la existencia de cada uno. Cuando hablamos de la existencia, estamos refiriendo al momento justo cuando cada uno empezó a existir, lo que llamamos el momento de la fecundación, ¿sí? Desde ahí, Dios ha querido estos momentos para cada uno de ustedes, para cada uno de nosotros. Cuando, cuando empieza, por eso, digamos, desde el punto de vista bioético, y pues ya desde la fe, sabemos que justamente desde el momento de la fecundación existe una persona humana completa, destinada a conocer a Dios, ¿eh? A conocer a Dios y conocerlo y amarlo, pero también servirlo, que ese es el primer tema, ese es el primer temita que tenemos en la primera etapa de la segunda parte. Todos los seres humanos nacemos con una capacidad de conocer y de amar a Dios. Como Monfort también lo refiere, la necesidad de conocer a Dios. ¿Dónde vimos esa parte? Ah, no, esa todavía no la hemos visto, esa viene después. Pero ese deseo que nosotros tenemos impreso, pero también si tenemos el deseo de conocer a Dios y de alcanzar el mayor grado de felicidad, también es porque cada uno nació con esa capacidad. O sea, aquí, independientemente de que tengamos estudios, o sea, para Dios no hay ningún condicionamiento social para poder conocerlo, ¿sí? Aún las personas que no saben leer ni escribir tienen la capacidad de conocerlo. Porque, ¿cuál es la diferencia aquí? Que ese conocimiento se lo da Dios a la persona. No es el conocimiento que uno se esfuerza y se esfuerza. Sí, hay que hacer unos esfuerzos y lo vamos a mirar ahora enseguida, pero dejemos establecido que ese conocimiento de Dios es la felicidad del ser humano. Por eso, en ese encuentro, si ustedes recuerdan el encuentro de Soy llamado a ser feliz, dijimos que ese deseo de felicidad es un deseo divino.
O sea, eso es lo que Dios, lo llamamos divino porque es lo que Dios ha deseado para nosotros, ¿sí? Lo que Dios ha deseado para cada uno de nosotros. Y esa felicidad, ¿en qué consiste? En poder conocer a Dios. ¿Estamos? Y aquí ninguna persona, absolutamente ninguna, queda discriminada de este regalo de Dios. Todos, absolutamente todos, a todos Dios nos ha creado con esa capacidad de conocerlo, y el que conoce a Dios lo ama, y al que ama, ama a sus hermanos y también sirve a los demás, ¿no? Y ahora, ¿en qué consiste? Vamos a ir viendo otros aspectos en este caminar. Bien, por eso la importancia del vaciamiento. Em, Hay un encuentro que tenemos ahora que se llama los seres humanos nos hacemos ídolos, ¿sí? Para mirar que que todo este camino, al hablar de conocimiento de Dios, es el conocimiento del Dios verdadero. Y si hay ese conocimiento de Dios verdadero, necesitamos necesitamos quitar los ídolos de nuestra vida, los ídolos que nosotros mismos nos hemos creado. Y esos son los que nos esclavizan. Y dice en ese encuentro, nos dice el Papa Francisco, el que tiene ídolos no puede amar, no tiene la capacidad de amar. Entonces, digamos, por ejemplo, eh, una persona, las tres dimensiones de la sabiduría mundana, ¿cierto? Recuerden, la sabiduría mundana existe, es una realidad, y esa sabiduría mundana, eh, fundamentalmente, ¿qué hace? Agarra la verdad, agarra una verdad fundamental y coloca una falsedad, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en nombre de la libertad se promueve el ateísmo, y un ateísmo sistemático, cuando eso no es cierto. O sea, si una persona, como lo hemos visto en estos encuentros, si una persona quiere la libertad, debe conocer a Dios. Y lo que nos dice la sabiduría del mundo es, si usted quiere ser libre, aléjese de Dios. Y no es así. Si una persona quiere ser completamente libre, ha de hacer el camino de conocimiento de Dios. Entonces, por eso la sabiduría mundana agarra una verdad. Todos estamos llamados a ser libres. Mire todas las guerras que tenemos en este momento en el mundo, y a través de la historia ha sido por conquistar la libertad, ¿no? Lo que conmemoramos el 20 de julio, lo que celebramos el 7 de agosto, de la batalla del Puente de Boyacá, todas esas aquí en Colombia fue por la libertad, ¿no? Porque eso es algo innato en el ser humano. Lo que pasa es que a nosotros no nos han contado realmente en qué consiste la libertad. Bueno, ahora, ese es para dar un ejemplo sobre esa sabiduría mundana. Recuerden entonces, estábamos hablando de que el que tiene ídolos no puede amar, ¿sí? Y entonces dirán ustedes, pero ¿cómo así? ¿No? ¿Cómo así? Expliquémoslo en las tres. ¿Recuerdan ustedes las tres dimensiones de de la sabiduría mundana? A ver, calladita, Dorisita. Apague su micrófono. La carne, el ¿Quién mundo y acuérdense, eso está como por el número. ¿Tienen ahí el libro de oro o no? ¿Ya lo aprendieron a manejar? Listo. Entonces, miren, miren, en el amor de la sabiduría eterna, ya les digo, váyanse por el número 79. A partir del número 75, pero vamos a mirarlo en el número 80 justamente.
del amor, de la sabiduría eterna. A ver quién lo lee. Las tres dimensiones de la sabiduría mundana. ¿Quién dijo yo? Bueno, yo la... A ver, Adriana, a ver. el Una. triple aspecto de la sabiduría mundana, ¿sí? La sabiduría terrena de la que habla Santiago es el amor a los bienes de la tierra. Listo, primero. Segunda. ¿Quién la tiene? La sabiduría carnal Correcto, la sabiduría carnal es que. es el amor al placer. Listo, tercera. La sabiduría diabólica, ¿Sí? ¿Y en qué consiste? el amor y la estima de los honores. Perfecto. Muy bien. Entonces, fíjense que esas tres dimensiones de la sabiduría mundana no permiten que el ser humano ame. Entonces, miren, por ejemplo, una persona que tiene apego a los bienes de la tierra, ¿sí? Que ahí está, entre otras cosas, la avaricia, la codicia, ¿sí? Cuando una persona deja que el corazón, que en el corazón se le meta el amor al dinero, esa persona no ama. Está buscando la plata por todo lado. Es capaz de mentir, de estafar, de engañar, de robar, de matar. Hasta eso, hasta por allá llega, ¿no? Entonces no puede amar. Además, esa sabiduría del tener quita a Dios del corazón. Por eso es una idolatría. Nadie puede servir a Dios y al dinero. ¿Estamos? Ujú. Miren, las personas que están buscando poder, vayan ustedes a mirar en las empresas, cuando agarran esa parte de querer estar por encima de los demás, de ser reconocidos por los demás, eso Ujú. se vuelve una esclavitud, ¿sí? Y eso hace perder la fe. Y por ahí tampoco cabe la posibilidad del amor. Una persona que está dedicada al placer, llámese el placer que sea. Coloquemos, por ejemplo, ahora el famoso, lo que tienen los muchachos ahora, ¿no? Yo para qué me voy a casar, yo ni me caso, ni voy a tener hijos, no tengo carro, no tengo casa, no tengo mascota. ¿Por qué? Porque yo vine a pasar feliz. Entonces, una persona que se encierra en su egoísmo y no puede amar. Todo el que se encierra en su egoísmo no puede amar. O sea, esa sabiduría, esa, Melisita, sí, el micrófono. Nelly, por favor, no cierra el micrófono. Gracias, madre. Tranquila. Entonces, esa sabiduría mundana en sus tres dimensiones tiene como raíz el egoísmo, porque encierra y no permite amar, no permite que una persona sea justa. Bien, y por ahí los otros temitas que fuimos viendo en esa parte de básicamente la seguridad del mundo, ¿no? Ahora cuando Ana hablaba sobre la conversión, ¿no? Esa conversión permanente también que vimos allá, ¿no? Y esa conversión debe ser siempre en iglesia. Cuando vamos descubriendo ahora es cómo la iglesia me ayuda a vivir una conversión permanente, ¿sí? Cómo la iglesia me ayuda a vivir una conversión permanente. O sea, todo esto que estamos viendo, lo que Ana nos decía cuando empezamos a ver esto, esto es parte de la iglesia y es la iglesia la que me está diciendo de inmediato, ¿cómo estamos de sonido? . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . Nelly,
Por momentos se le va la señal, padre, pero vuelve y se estabiliza. Ahorita mismo está bien. Entonces hagamos una cosa, cerremos cámaras, para con eso nos ganamos, eh, yo también voy a cerrar la mía, para con eso nos ganamos, o quieren que deje mi cámara ahí activada y ustedes cierran la de ustedes. Eso. Por ahí, ¿cómo se va sintiendo, Elena? ¿Me escuchan? Sí, padre, bien, mejor. Mejor, Cualquier perfecto. cosa le Bien. avisamos. Entonces, mire, perfecto. Entonces, mire, ¿por qué estuvimos hablando de esa palabra de la Santísima Virgen María? Debe llevar al conocimiento del Dios verdadero, con todo lo que implica. O sea, para redondear esta parte y cerremos esta parte es, al finalizar de este caminar, como es permanente, la propuesta es que Dios me regala la gracia de conocerlo a Él. Entonces, esa es el objeto principal de la consagración a la Virgen, poder conocer a nuestro Señor Jesucristo. Por eso esta consagración nos lleva a una persona a ser supremamente cristocéntrica, muy cristocéntrica. O sea, si algún detalle pudiéramos hablar de la consagración, si le dicen, bueno, pero ¿qué es la consagración, no? Eh, que pueda decir, sí, yo estoy haciendo la consagración porque quiero conocer a Dios. Y no se equivoca, porque quiero conocer a Jesucristo. Y no se equivoca porque ese es todo el texto del amor de la sabiduría eterna. Bien, ahora, ¿qué resulta? Esa es digamos que la consagración es la respuesta a un primer interrogante que es esencial a todo ser humano, conocer a Dios. Los seres humanos, todos, absolutamente todos, tenemos esa tendencia natural a conocer a Dios. Por eso Montfort habla en un momento de la necesidad de conocer la sabiduría divina. De otra manera, lo recordamos ahora nuevamente, el ser humano no satisface sus deseos, que es el conocimiento de Dios, y en el conocimiento de Dios se da la felicidad, la plenitud y la perfección. Esos tres detalles, repetimos, el deseo de felicidad, el deseo de plenitud y el deseo de perfección, solamente los satisface Dios y única y exclusivamente Dios. Por eso, mientras el ser humano no toque ese conocimiento de Dios, siempre tendrá sed de felicidad, siempre tendrá sed de perfección, siempre tendrá sed de llegar a lo más alto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque todavía no conoce a Dios. Ahora, a partir de ese conocimiento de Dios, entonces entramos en la materia de la etapa que ustedes acaban de terminar. ¿Y es cuál? El conocimiento del ser humano. Entonces, la etapa del conocimiento de sí mismo es una respuesta a la pregunta, ¿quién es el ser humano? Pero con una característica propia, y es cuál, que el conocimiento del ser humano que proponemos ahí está dado desde la palabra de Dios, desde el Evangelio, ¿sí? Desde el Evangelio, desde la palabra de Dios. Por eso acá, en esta propuesta, nosotros no recurrimos ni a cuestiones psicológicas, ni a cuestiones filosóficas, no, sencillito. Recurrimos a lo que es sencillo y es ¿qué es el hombre según la palabra de Dios? Porque la respuesta a esa pregunta está en Jesucristo, ¿sí? La respuesta a esa pregunta está en nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo es, como lo decimos en el credo, es Dios verdadero y hombre verdadero. Si queremos ver la plenitud del ser humano, y un ser humano completamente feliz y un ser humano completamente perfecto, la respuesta es Jesucristo. En Él está toda la respuesta.
Ahora, ¿por qué necesitamos conocer a Jesús? Porque Jesús es el que nos permite conocer al Dios verdadero y no nos vamos a equivocar, ¿no? Entonces, y el conocimiento de Dios es la única, digamos, la única manera como el ser humano puede arrancar de raíz en su corazón el mal que tiene por dentro. Por eso es inútil que una persona quiera acabar con el mal en su corazón si no hace el esfuerzo por conocer a Dios. No hay otra manera. San Pablo lo advierte cuando hablamos del proceso de la conversión, en la conversión en iglesia. Se habló de ese texto de San Pablo cuando nos dice que la conversión que suscita a Dios, ojo con lo que estoy diciendo, dijimos que el conocimiento de Dios viene de Dios. O sea, aquí no es que el ser humano tiene, aquí el conocimiento de Dios lo da Dios y Dios se lo da a quien quiere dárselo. Y por eso dijimos ya, no, a Dios no le interesa ninguna condición social. A Dios le interesa es que cada persona es una criatura humana creada a imagen y semejanza de Él y Él mismo se da a conocer. Ahora, cuando esa persona, sí, cuando esa persona va teniendo esa conversión desde Dios, es una conversión que no echa para atrás. Monfort nos va a decir que necesitamos, dentro de los motivos de esta consagración, uno de los motivos es perseverar en la gracia, ¿sí? Ese es uno de los motivos que tenemos, ¿sí? Perseverar en la gracia. No todos, ¿sí? Eh, bueno, por aquí ya tenemos un primer aviso, que en 15 minutos se nos acaba este enlace, entonces estemos atentos para que nos envíen desde ya el próximo enlace. Padre, ya, Entonces, perdón que le la parte interrumpa. es, Ya lo tiene en su WhatsApp y ya lo envía al grupo porque veo personitas de otros grupos, entonces para que su merced lo comparta. bueno, perfecto, sí señora, ya las personas sí, ya lo compartimos. Son como unas 2 o 3 personas, 2 de Argentina. Bien, entonces fijémonos lo siguiente, esa conversión que viene de Dios es una conversión que va a cambiar la vida o sea, en la medida en que vas conociendo a Dios, la conversión se hace más radical. Pero ojo, ¿por qué? Porque aquí ustedes se acuerdan que manejamos 3 relaciones, o sea, en la parte del conocimiento de sí mismo dijimos que en el ser humano hay 3 relaciones fundamentales. Alguien que nos quiera recordar cuáles son las 3 relaciones fundamentales del ser humano. Consigo mismo, con Dios y con los demás, creo. Falta una, Consigo que está en los mismo, encuentros. con Dios y con el otro, ¿no? Y Es con la cierto, creación. con la creación, correcto. Entonces, soy una persona en relación con Dios, soy una persona en relación con la creación, soy una persona en relación con los otros. Ahora, ¿por qué? Eh, en la proporción en que la persona conoce a Dios, más se conoce a sí misma, que es lo que ustedes han venido compartiendo, ¿sí? Cuando uno conoce a Dios, todo lo que ustedes están viendo ahora y que compartían ahora, es que en la proporción en que más se conoce a Dios, ustedes más se conocen. Y dice, mire, yo era así, 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 así. Ese es esas 3 relaciones que son fundamentales en el ser humano, eh, se van a, se van a constituir en proyecto de vida. Entonces,
esa parte del conocimiento de Dios. Soy una persona en relación con Dios. Ustedes se han dado cuenta en estos días de la liturgia, creo que fue ayer, sí, lo de Abraham y hoy la de Moisés. Dos, dos patriarcas que han hablado con Dios. Y por eso el Salmo decía que Dios responde, que Dios nos escucha, que Dios está pendiente de nosotros. Y ese punto es fundamental en todo el proceso de la consagración. Aquí, con este caminar, es cómo el ser humano le puede hablar a Dios, Dios le responde y el ser humano también tiene la capacidad de escuchar a Dios. ¿Sí? El ser humano tiene la capacidad de escuchar a Dios. Entre otras cosas, cuando vimos por allá ese encuentro de la creación obra del amor de Dios, es lo siguiente, todos los seres humanos, todas las criaturas, somos amadas por Dios, todas, absolutamente todas. Dice, porque si algo no lo amaras, no lo habrías creado. Ahora, el único ser en toda la tierra, en toda la creación, que tiene la capacidad de amar a Dios, es el ser humano. Todas las criaturas son amadas por Dios, pero el único a quien Dios le dio la capacidad de poder amarlo es al ser humano. Y esto, pues obviamente es algo que, pues que se sale digamos, como del ordinario de la vida, ¿sí? De lo ordinario de la vida. Porque entonces esa parte que el ser humano pueda amar, em, nos hace imagen y semejanza de Dios. ¿Por qué? Porque si Dios es amor, cuando el ser humano ama, se parece muchísimo a Dios. Muchísimo, muchísimo se va a parecer a Dios. Mejor dicho, es la estampa de Dios. Y eso es lo que nosotros vamos a llamar toda la parte de la santidad. Y la santidad es eso, o sea, el que conoce a Dios ama, porque a Dios solamente se le puede conocer por el amor. ¿Eh? Y por toda, obviamente, por toda la parte de la humildad. Eh, a partir de ahí, de esa relación con Dios es fundamental, fundamental. Y permítame, porque como esa es fundamental, hagamos énfasis en esa parte. Discúlpeme, estoy buscando acá esta parte 601. Estoy aquí en la 601. Bien. Y esa parte de la relación con Dios va a llegar a un punto tal que es una comunión con Dios. Si ustedes toman ahí los textos bueno, por lo menos los textos que vamos proponiendo ahora, es que dice en Juan 14:23, si alguien me ama, cumplirá mi palabra, mi Padre lo amará, yo lo amaré y vendremos a él y habitaremos en él. Fíjense que la relación ahí, esa relación con Dios,
es una relación de comunión. ¿Qué significa eso? Pues lo que acabamos de leer en Juan es que la persona que ama a Jesús cumple la palabra que él da. El que cumple la palabra de Dios que dada en Jesús, esa persona es amada por Dios. O sea, por ahí un paréntesis pequeñito. La única manera de decir a Dios que lo amamos es cumpliendo su palabra. O sea, la persona que cumple la palabra de Dios está amando. El que habla de Dios pero no cumple la palabra, no lo ama. Por más que hable cosas maravillosas de Dios, no lo está amando. El fundamento es sencillo. Em, la voluntad es la que ama, ¿sí? Un caso, cuando la fiesta de la madre, el esposo o los hijos le dan regalos a la mamá. Y uno no deja de escuchar de ciertas madres, pues yo, hijitos o viejo, yo le recibo el regalo que me da con cariño. Pero si realmente me amaras, no me harías sufrir, por ejemplo. Ahí es donde está todo el camino de la práctica. Entonces, el que practica la palabra de Dios, ama a Dios y al ser amado, al amar a Dios, Dios lo ama, Jesús lo ama el Padre y los dos, el Padre y el Hijo, obviamente con el Espíritu Santo, vienen a ser morada en la persona. Eso es lo que llamamos la comunión. Dios en usted y usted viviendo en Dios, ¿sí? Y esto es digamos, lo más maravilloso que tenemos, ¿sí? Eso es lo más maravilloso que el ser humano puede tener. De hecho, cuando hablamos de que el ser humano, allá en ese encuentro que el ser humano, obra maestra de la creación, cuando dice que el Dios los creó, hombre y mujer, a imagen y semejanza suya los creó, la iglesia nos dice, desde ese momento, el ser humano está llamado a vivir en comunión, el uno en el otro y el otro en el uno. Por eso el matrimonio es eso. El matrimonio es una entrega total de sí mismo, aún incluyendo el cuerpo, a la otra persona. Y por eso los dos se vuelven uno. Y allí es cuando empieza Dios a vivir en usted y usted viviendo en Dios. Eso es interesante cuando lo vemos en el efecto, en el segundo efecto de la verdadera devoción a la Santísima Virgen María, que me imagino que por allá nos ayudarán a ver dónde está ese efecto en el Tratado de la Verdadera Devoción. Ese efecto es, básicamente va a explicar esa parte, ¿no? Lo tenemos en la 214 del tratado, ¿sí? Ahí llega un momento tan especial que, por ejemplo, dice que la Virgen al compartirnos su fe, podemos tener ese conocimiento de Dios, ¿sí? Dice así entonces, esta devoción con la fe de la Virgen María es una fe penetrante y eficaz que como una llave maestra te permite entrar en todo. Dice, te permite entrar en los misterios de Jesucristo, en las postrimerías del hombre, te permite entrar en el corazón de Dios mismo. Mire esa relación de Dios hasta dónde va.
O sea, que una persona deja de pecar no por miedo al infierno, sino que una persona deja de pecar por amor. El que ama evita el pecado. Dios vive en él y él vive en Dios. Y ese es el tipo de relación. ¿Es? Luego dice, sí, hasta que le lleva hasta entrar en el corazón del mismo Dios. Esto, o sea, esto es una novedad terriblemente grande, porque ya ahí la persona pasa a una realidad completamente, a una realidad completamente diferente. Mejor dicho, entra a la realidad natural del ser humano. O sea, cuando decimos que no es nada raro, ¿qué estamos afirmando? Para esto ha sido creado el ser humano, ¿sí? El ser humano fue creado para vivir en una comunión con Dios. Y por ahí, Monfort entonces nos va a hablar también de que la Santísima Virgen María es la que nos permite vivir siempre en relación con Dios. Bueno, entonces nos detenemos ahí. Por favor, pasamos al otro enlace y ya enseguida envío el enlace a las otras personas. Bueno, muchas gracias. Ya Sí, señor. nos encontramos. Doris, ¿usted se dio cuenta cuántas personas estábamos en el encuentro? Como 22. 21, 22. Bueno, entonces dijimos que esta parte es una novedad supremamente grande. Bien, ahora, esta relación con Dios es el objeto propio para el cual fue creado el ser humano. ¿Estamos? Para el conocimiento de Dios. De esta parte es fundamental porque desde ahí se van a entender muchas cosas de la persona. ¿Sí? Muchas cosas de la persona
tienen su raíz y su sentido de ser desde esta relación con Dios. Entre otras cosas, la parte del pecado, ¿no? O sea, nadie puede decir que es pecado si no está en una relación con Dios. Mejor dicho, Dios es el que le concede a la persona la gracia de reconocerse pecado. Pero lo vamos a ver si alcanzamos a ahondar un poquitico más en este camino. Bien, eh, estamos justamente con esto de lo de la relación con, con Dios. Bien, eh, la razón más alta de la dignidad humana está esta que acabamos de explicar, lo de la comunión con Dios. Y por ahí cómo se va haciendo todo esto, no existe sino porque el hombre creado por Dios es por amor conservado. Permítanme remiro lo de Montfort. Bien, sí, hermanos, fíjense en el 215 del tratado. Si quieren, miren un poquitico el 215 y cerramos esta primera partecita de ahí, que es la madurez cristiana. Entonces, ¿qué hace la Virgen María en orden a una buena relación con Dios? Démonos el tiempito, lo leemos. Alguien que lo tenga por ahí, por favor, lo lee. O lo coloco en pantalla. Sí. ¿Estamos? Ese numerito 215, ténganlo presente porque ese es uno de los efectos cuando una persona practica la verdadera devoción a la Virgen. Entonces, fíjense que esta Madre del Amor Hermoso, que es la Santísima Virgen, va a quitar del corazón de la persona todo escrúpulo o temor servil desordenado. O sea, Dios me va a castigar, Dios me va a condenar, Dios, etcétera, como si toda la conversión dependiera de la persona sola y Dios a otro lado. Nunca se les vaya a ocurrir, estamos hablando, bueno, ese tema de arriba de la conversión permanente, pero es que la conversión la persona no la da sola. La conversión se da cuando la persona está más estrechamente relacionada con Dios. Porque es cuando Dios le permite a la persona ver su pecado. La persona ve su pecado, siente dolor por su pecado. A muchos Dios les da la gracia de llorar su pecado, pero también la persona ve el perdón de Dios, la persona se vuelve más humilde y es lo que está al final de este texto. Y seguirá caminando hacia Dios. Porque atención que aquí el eje, la centralidad es Dios, no la persona humana. Porque cuando la centralidad de la persona humana se inventa una cantidad de cosas que, se convierten como en una manifestación de radicalismos
así tajantes. Y esos radicalismos tajantes, perdóneme, pero no sé hasta qué punto vienen de Dios. Cuando Monfort hace el camino de la ciencia de los santos, que es esta que estamos viendo, a Monfort lo prueban de muchas maneras y con situaciones muy adversas para mirar quién es el que está guiando esos comportamientos de Monfort. Porque como Monfort era tan radical, quería mirar si eso procedía de un invento de él o procedía de Dios. Si la procedencia era de Dios, ¿cómo sabían que era la procedencia de Dios? Cuando lo sometían a unas humillaciones muy fuertes, por ejemplo, dejarlo solo. Recuerden cuando, en los que tienen por ahí conocimiento de la biografía del padre de Montfort, cuando ni el padre Lechassier, ningún director espiritual, los sacerdotes que lo conocían, lo dejaron completamente solo, lo abandonaron. Y ahí es cuando Montfort se va a Pot de Fer, que es debajo de una escalera, y escribe el amor de la sabiduría eterna. ¿Qué estamos diciendo con esto? Que los sacerdotes estaban mirando si ese comportamiento de Montfort procedía de Dios o era una cuestión humana. ¿Cómo sabían? Si eso permanecía en el tiempo y lo hacía crecer en caridad, venía de Dios. Si al poco tiempo se acababa eso y la persona desistía de ese tipo de comportamiento radical, eso no venía de Dios, venía de la persona humana, y todo lo que vaya de la persona humana está en contra de su propia santificación, de su propia felicidad, de su propio encuentro con Dios. Por eso aquí lo que marcamos, lo que va a marcar Monfort es la relación con Dios, porque cuando la persona está relacionada con Dios, dice Monfort, ya de ahí en adelante yo ya no sé qué es lo que Dios va a hacer con usted. Ahí Monfort ya no sé, ya no se inmiscue en esa relación. A Monfort le interesa es que la persona entre en relación con Dios por una práctica de la verdadera devoción a la Virgen. Y ahí Dios le va a cambiar la vida total a esa persona. Entonces ese número 215 lleva a eso, ¿no? Ya no es un temor servir desordenado, ¿no? De esas personas que al final de tiempo dicen, yo para qué perdí toda mi vida siendo, no sé, una persona que diga decir, no, yo perdí toda esa vida sirviéndole a Dios en el sacerdocio, se retiró la persona del sacerdocio. Yo perdí toda mi vida sirviendo allá en la parroquia, ¿eso para qué me sirvió? Otra persona, pues, todo ese tiempo que yo vivía atendiendo a mi esposo, ¿y eso para qué me sirvió? Perdí mi tiempo, perdí mi vida. Claro, la persona llega a una afirmación de tal magnitud porque la persona no estaba relacionada con Dios. Es decir, no estaba en la tónica de la santidad, de la comunión con Dios. Bueno, ahora, ¿qué va a hacer la Virgen María? Va a hacer que el corazón de la persona se abra, ¿no? Y pueda correr por los mandamientos de Dios con la santa libertad de los hijos de Dios. O sea, lo vuelve cada vez más y más y más libre. ¿Sí? La persona se vuelve más libre. ¿Y qué pasa? Ahora la persona se mueve. ¿Qué le motiva a la persona a trabajar? El amor puro de Dios. Porque la Virgen coloca en el corazón de la persona el amor puro de Dios. Cuando hablamos del amor puro de Dios es porque en la persona ya empieza
a alejarse el egoísmo eh, bastante fuerte. O sea, el egoísmo ya empezó a ceder el paso al amor puro de Dios. Ahora, de modo que en tu comportamiento con Dios, o sea, ¿cómo te vas a comportar con Dios? Ya no te vas a gobernar como hasta ahora por miedo, sino por amor puro, porque tú amas a Dios con todo tu corazón, que es el primer mandamiento, ¿no? Amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma, con todo su ser. Bien, a partir de ahí, ya la mirada del ser humano sobre Dios cambia. Ya no vuelve a la mirada del Evangelio, a la mirada de Jesús para con su papá del cielo. ¿Cuál es? La de un papá. Ya vas a mirar a Dios como a tu Padre bondadoso. Te vas a afanar por agradarle siempre. O sea, ¿cuál es la felicidad del ser humano? Servirle a su papá, estar cada cosa que haga que sea para decirle, papá, esto lo hago para que tú estés feliz. O sea, me mueve a moverlo el amor puro de Dios, la persona le cambió la vida. Luego dice, vas a dialogar con él en forma confidencial como un hijo con su cariñoso padre. Miren este tope tan hermoso. Vas a dialogar con él y el término es dialogarás con él. Vas a establecer un diálogo confidencial. Es decir, que usted le puede contar todo lo que tiene en su corazón a Dios y no le va a dar miedo contarle lo que tiene usted en su corazón a Dios. Bien. Ahora, si por desgracia llegaras a ofenderlo, te humillas al punto delante de él, le pedirás perdón humildemente, tenderás hacia él la mano con sencillez, te levantarás de nuevo amorosamente. ¿Cómo se levanta? Lleno del amor de Dios, lleno del perdón de Dios. Entonces, cuando la persona acude a la confesión y dice, no, la persona se vuelve más humilde por recibir el perdón de Dios. El corazón de la persona se llena más del amor de Dios, sin turbación ni inquietud. Es decir, no vas a dudar de que Dios te ha perdonado los pecados. En ese encuentro, si ustedes recuerdan, bueno, no sí, pero en esa parte de soy amado pecador y perdonado, ¿no? Decimos, por eso decimos en el credo, y creo en el perdón de los pecados. ¿Y quién es el que perdona los pecados? Pues Dios. Ahora, que entre nosotros estamos llamados también a perdonarnos, claro, sin duda alguna. Y el perdón que nos damos mutuamente es el perdón que nos lleva a amar. Por eso cuando dentro del amor está el perdón. Y el que perdona está amando, que eso por ahí a veces no nos suena como muy claro, ¿no? Em, ¿Me permiten un segundito, por favor? Un segundito, le contesto aquí a un padre que me está pidiendo una información. Bueno,
Bien, muchas gracias. Em, entonces, fíjense que ahí la persona sigue con una humildad y con un corazón lleno del amor de Dios y seguirá caminando hacia Dios sin descorazonarte. Es decir, uno podría decir sin tener duda de que Dios lo va a recibir como papá y lo va a abrazar como hijo, que es todo ese acontecimiento tan hermoso del Padre misericordioso. ¿Ves? Que es todo ese acontecimiento del Padre misericordioso. Bien, cerremos por ahí esa parte de la relación con Dios. Eh, Nadie declare que es pecado si no está en relación con el amor de Dios. O sea, si no está en relación con Dios. Para Monfort esto es fundamental y esta relación la va a mantener siempre, esta relación la mantiene viva la Santísima Virgen María. Por eso, después ustedes pueden complementar en el número 225 del tratado, ¿no? Entonces dice Monfort, leo apenas una partecita. Siempre que piensas en María, ella piensa por ti en Dios. Siempre que alabas y honras a María, ella alaba y honra a Dios. Yo me atrevo a llamarla la relación de Dios, pues María solo existe en relación a Dios, o el eco de Dios, ya que no dice ni repite sino Dios. Si tú dices María, ella dice Dios. Muy bien, hasta ahí estamos, ¿sí? Ahora, esa parte de la relación con Dios es una relación que va a tener repercusiones con los hermanos, ¿sí? Es una relación que va a tener repercusión con los hermanos. A mayor relación con Dios, en las características que se nos brinda acá, em, la persona se va a relacionar con los hermanos de una manera extraordinaria. Por eso Monfort, dentro de los motivos, uno de los motivos por los cuales nos exhorta ¿a qué? A, a practicar esta verdadera devoción es por el amor al prójimo. Una persona que mantiene la relación como la vamos mostrando justamente el Evangelio, pero que Monfort que la Iglesia y Monfort no lo ratifican, no puede terminar en otro lugar sino en relación con el otro. Y una relación que está marcada directamente por el amor mismo de Dios nuestro Señor. O sea, ¿qué significa esa parte de que las relaciones estén marcadas por el amor de Dios? Es que usted siente lo que siente Dios por la otra persona. O sea, la persona queda vinculada al deseo de Dios por los demás. Entonces la persona está, o sea, si Dios tiene el deseo que las otras personas sean santas y que todos nos lleguemos a encontrar en el cielo unidos a Él, la relación con los demás, perdón, están dadas en el amor de Dios, que es hacerle el bien a los demás, incluido el perdón. Si tomamos la parte de Jesús en la cruz, cuando Jesús dice, perdónalos porque no saben lo que aman, lo que hacen.
perdónalos porque no saben lo que hacen, es la expresión máxima del amor. Miren ayer a Abraham, que el Señor mandó a dos allá a Sodoma y a Gomorra que miraran si era cierto que en Sodoma y Gomorra había tanta maldad. Y empieza Abraham, Señor, y es que vas a matar a los inocentes con los malvados, entonces, ¿qué? Si son 50, si son tantos, si son tantos. Y entonces el Señor dice, no, pues así sean 5. Y yo por 5 no voy a acabar con esos pueblos. Ya llegará el momento, pero no los voy a acabar. ¿Qué le dice en la lectura de hoy, de la Eucaristía de hoy, Moisés al Señor? Mire, Señor, vamos a hacer una cosa. Si usted no le perdona a este pueblo el pecado que cometió, que es el pecado de la idolatría, desaparezcame a mí. Yo sé que el pueblo le dijo al pueblo, mire, ustedes cometieron un pecado gravísimo, muy grave, que fue crearse un becerro de oro y postrarse ante él y adorarlo. Y eso se lo recalca, se lo va a recalcar Moisés al pueblo. Pero ¿qué le dice Moisés a Dios? Porque entonces Moisés habla con Dios. Le dice, mire, Señor, si usted no le va a perdonar este pecado al pueblo, yo desaparezco. Desaparezcame a mí. Acabe conmigo. ¿Y qué le dice el Señor? Moisés, vaya al pueblo, donde está el pueblo, indícale el camino que tiene que seguir. Y Dios agarra y envía personas eso, Elena, muchas gracias, para que se direccione el camino otra vez hacia Dios. Ahora, en esta parte de la relación con Dios, nos quedan como vamos a tomarnos hasta las 8:10, hasta las 9:10. Entonces, ahí ya la relación con los hermanos cambia. Porque si en usted está el mismo deseo de Dios por las personas, usted hace con Dios un compromiso para que los demás también se conviertan en santos. Ahí vale la paciencia, vale el perdón, vale la fe, vale la esperanza, vale obviamente la caridad. Bueno, necesita la templanza, necesita la justicia, necesita la fortaleza, necesita la prudencia, que todas esas son virtudes que Dios le da a una persona cuando la persona conoce a Jesucristo. Bien. Ustedes me permiten compartir pantalla, aquí se lo voy a compartir en un segundito, para ver si hay alguien que pueda tomar un pantallazo y después lo comparte. Ahora en los encuentros vamos a tomar esta parte, ¿no? Mis decisiones para adquirir y conservar la sabiduría divina. ¿Qué miedos inmediatos y temores futuros en mi vida obstaculizan mi relación con Dios? Los miedos lo de ya, lo de hoy. Y los temores lo que me puede como hacia el futuro. Entonces, ¿qué miedos tengo yo con Dios, de Dios? ¿Qué temores? ¿No? No, que es que si yo no hago tal cosa, Dios me va a condenar. No, es que Dios me va a castigar, es que tal cosa. Bueno, después dice, tomo 3 decisiones para que mi relación de hijo con Dios me lleve a una comunión con la Trinidad Santa y con mis hermanos. ¿Vamos? Por ahí está eso. No sé si alguien pudo tomarle
un pantallazo, si no, ya después miramos si los... Sí, padre, ya se tomó. Muy bien, muchas gracias. Bien, miremos un poquitico la parte de la relación con los hermanos. Ah, bueno. ¿Me permiten un segundo? Están que me rompen el vidrio aquí en la casa, no sé a quién están. Chino, estoy ocupado, hermano. Pero estoy ocupado ahorita en una charla. Ahora nos charlamos un ratico más tarde, ¿listo? Vale, hermano. Muy bien. Entonces, miremos un poquitico la parte de la relación con los hermanos. Yo no sé, pero me disculpan si he querido como repetir un poquito los encuentros, ¿no? Eh, Partamos de ese hecho de que quien ama a Dios, ama a los hermanos. Sencillamente, dejémoslo ahí. Hablamos ya de la comunión entre los hermanos, ¿correcto? Y esta comunión, toda la vida del ser humano para llegar al cielo pasa por el amor al prójimo. Nadie puede llegar al cielo, nadie puede llegar a la presencia de Dios si no ama al prójimo. Y ese amar al prójimo es sencillamente agarrar el evangelio y colocarlo en el centro de la vida y esforzarse con la ayuda de la Virgen María. ¿A qué? A vivir este evangelio. La Virgen María es la experta en la palabra de Dios, ¿sí? Ella nos enseña a escuchar y ella también nos enseña a practicar, que son los dos tópicos fundamentales de la palabra. Bueno, el Papa Francisco nos va a decir, la gran meta sí es del ser humano es poder salir de sí mismo para hallar en otro un crecimiento de su ser. La empresa es salir de sí mismo y eso es lo que va a hacer Dios y por eso, bueno, bien. Miremos los dos encuentros siguientes, que es la parte de llamado a la felicidad, ¿sí? Bien. Todo el evangelio y lo que ustedes han venido compartiendo y experimentando es lo que decía tal vez Nelly o Ana, de que se ha venido destrabando de muchas cosas para caminar, ¿sí? En últimas, toda nuestra vida, la vida del ser humano está destinada a eso, a conocer y amar a Dios, que esa es la felicidad del ser humano. Por eso, ese deseo está escrito. También dijimos ahora un rato, desde el momento de la fecundación, desde el puro momento de la existencia del ser humano, ya la persona empezó a tener ese deseo de conocer a Dios. Bien. Después vendrán otros temas como los del aborto, etcétera, etcétera. Pero esa bienaventuranza eterna, el Señor nos la propone como viviendo el Evangelio. Por eso el Papa Francisco nos habló de la primera encíclica que él publicó, es la Evangelii Gaudium, ¿no? La alegría del Evangelio. Y por ahí decimos, un católico está llamado a ser feliz. Y ustedes se casaron para ser felices. Y están haciendo este camino porque quieren la felicidad. Porque la felicidad, ¿qué es la felicidad del ser humano? La felicidad del ser humano es por la capacidad que ya dijimos en el momento anterior, es
la capacidad de participar de la vida de Dios. Miren la definición de felicidad. La felicidad es participar de la vida de Dios en esta tierra, pero también en la eternidad en plenitud. En Juan, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 15:11, el Señor nos ha dicho, les he dicho todo esto para que ustedes participen de mi felicidad y su felicidad sea plena. En últimas, si también ustedes quieren decirlo de esa manera, me preguntan, bueno, ¿y usted para qué se quiere consagrar a la Virgen? Digo, pues porque yo quiero ser feliz. Y no se equivocan. ¿Y por qué quiere ser feliz? Porque es que esta consagración, la Virgencita me va a ayudar a vivir el bautismo, me va a ayudar a vivir, a practicar el Evangelio. Y el que vive el Evangelio es feliz. Para eso es el Evangelio. Entonces la felicidad no la vamos a buscar ni en plata, ni en honores, ni en placeres. No, la felicidad solamente la da Dios. A mayor participación en la vida de Dios, mayor felicidad. Y esa felicidad que es dada por Dios es siempre gratuita, no cobra, no se la echa en cara. Dios se la quiere dar toda la que usted quiera. Por eso, cuando el Señor, por lo menos en la traducción que tenemos aquí en la Biblia de nuestro pueblo, estamos hablando de que dice, les he hecho esto para que ustedes participen de mi felicidad y la felicidad de ustedes sea plena. Es decir, que es una felicidad de un alto grado de felicidad. Todos queremos llegar al más alto grado de felicidad, pero también al ser una felicidad dada por Dios, es una felicidad que no termina, que es eterna, mejor dicho. ¿Y quién no quiere ser feliz por la eternidad? Si aquí en la tierra peleamos todos los días por la felicidad y queremos que nuestra felicidad nunca termine. Y eso está bien. ¿Por qué? Porque eso no es una cosa suya. Eso no es una cosa de la persona. Eso es un deseo escrito por Dios. Por eso decimos que el deseo de la felicidad en el ser humano es un deseo completamente natural. Y es natural, ¿por qué? Porque así lo creó Dios. Y basta. Entonces estaremos todos los días haciendo ese encuentro de felicidad con Dios. Bien, esa felicidad que da Dios, ¿sí? Viene así entonces, permítanme un segundo, estoy buscando aquí en el encuentro. Bien, entonces, para vivir la felicidad, la propuesta de Dios es vivir el Evangelio, pero básicamente condensado, el Papa Francisco nos lo decía, en dos elementos, ¿no? En la parte de las bienaventuranzas, ¿sí? Y luego esas bienaventuranzas nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica, dice, las bienaventuranzas descubren la meta de la existencia humana, el fin último de los actos humanos. Es decir, en últimas, ¿usted para qué se mata trabajando? Porque usted quiere ser bienaventurado, porque usted quiere ser feliz. Es decir, porque usted quiere participar de la vida de Dios. ¿No? Porque usted quiere participar de la vida de Dios. Esta mañana en la lectura de, ¿qué será eso? Creo que es del primer libro de Crónicas, de las
oraciones que hacemos nosotros, la reina de Saba le reconocía a Salomón, dijo, oiga, no, pero feliz la gente, tus servidores que viven en tu presencia, escuchando palabras tan sabias, ¿no? Uno dice, con razón Jesús le decía a todos sus fariseos y toda esa gente de esos judíos que lo rechazaron, pero si la reina de Saba declaró felices a los servidores de Salomón porque vivían en la presencia de Salomón, escuchando esas palabras de sabiduría, ¿cuánto más no cada uno de nosotros que pueda vivir en la presencia de Dios, escuchando de manera permanente la voz de Dios, por esto que dijimos ya de la relación con Dios? Entonces, esa bienaventuranza es la que, o la felicidad, llamada la felicidad, ¿sí? Es la que nos va a permitir a nosotros participar de la vida divina. Y es participar de la vida completamente trinitaria. Ahora, esto que nos está diciendo, dice, supera la capacidad del ser humano. O sea, el ser humano no entiende. Y el ser humano, por sus solas fuerzas, nunca va a alcanzar la felicidad. O sea, toda persona humana que busque la felicidad fuera de Dios está completamente errada. Dios no quiere esclavos. Dios nos ha hecho libres y para eso Él mismo es libre y nos da la libertad hasta de rechazarlo a Él. Por eso el catecismo nos dice que la felicidad es fruto de Dios, de un don gratuito de Dios. Por eso decimos que esta felicidad, esta bienaventuranza es sobrenatural, porque sencillamente viene de Dios. Bueno, hermanos, son las 9 de la noche, las 21:10. Ahí habría otros detallitos que retomar, pero no sé si de pronto pudiéramos en algún otro encuentrico, por ahí se ponen de acuerdo con Doris y con Elena, y suspendemos por hoy este encuentro, ¿les parece? Sí, sí, dejémoslo hasta ahí, y ya miramos y organizamos en otro momento. Bueno, por el momento, muchas gracias. No, estamos para servirnos y terminemos con el Magnífica, ¿les parece? En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo. Dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un Como era en principio, el ahora y principio, ahora y siempre, siempre, por los siglos de por los los siglos. siglos de Amén. los siglos. Amén. El Señor está con ustedes. Y con tu espíritu. Les bendiga Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y siempre Espíritu con nosotros. Santo. Amén. Amén. Muchas gracias. Un buen descanso. Muchas gracias, Padre. Gracias, Padre. Muchas bendiciones Muchas para gracias, todos. Gracias, mi Padre. Muchas Muchísimas gracias, gracias. Padre. Buenas Gracias a noches. todos. Dios los bendiga.
Mil gracias, Padre Gabriel. Con mucho gusto. Y estamos para servirnos. Dios los bendiga. Amén. Buenas noches. Gracias, feliz noche, bendiciones. Muchas gracias. Buenas noches.